Bueno, entonces vamos a resolver un par de ejercicios. Estos ejercicios que por lo que veo tienen que ver con fundamentos matemáticos. Entonces, en el primer ejercicio dice así: exprese escriba las expresiones que representan el perímetro y el área de cada una de las siguientes figuras. Las dimensiones de los lados están dadas en unidades de longitud. Bueno, entonces preguntan por el perímetro y por el área. Entonces, perímetro, vamos a ver qué es el perímetro. Primero, repasar qué es el perímetro y después vamos a ver qué es el área. Primero, el perímetro. Entonces, el perímetro es la suma de todos los lados. La suma de todos los lados, tú coges, por ejemplo, como este lado de 3 y vas comenzando a sumar todo el contorno de la figura. Entonces, el perímetro, por ejemplo, de esta figura sería, vamos a ver si lo podemos escribir aquí con un, ¿sí? Entonces, el perímetro de la primera figura sería 3, ¿cierto? Más 5, más 3, más otros 5. Sumas eso y eso te da el perímetro. Entonces, en total serían 16 unidades de longitud. 16 unidades de longitud porque dice que son unidades de longitud. No sabemos cuál, si son metros, si son pies, simplemente alguna de todas esas unidades de longitud será. Entonces aquí, unidades de longitud. Bueno, en el caso de la otra figura, pues también habrá que calcularle el perímetro, ¿no? Y también el área. Vamos a calcularle a la otra figura el área para ver qué diferencia hay entre el perímetro y el área. El área representa ya no el contorno, sino el espacio que ocupa la figura en el plano. Entonces, el área de esta figura de un rectángulo se calcula multiplicando el lado por el lado. En este caso sería 1 por 2. 1 por 2, ya no es sumando, sino multiplicando lado por lado. 1 por 2 sería el área de ese rectángulo rosado. Pero como es de toda la figura, entonces la otra figura en la parte de arriba también tiene 2 y tiene 1. Pero al final falta este pedacito de acá, ¿no? Este pedacito de acá. Entonces, en total sería 2 más 1 de acá, que hay de acá, acá hay 3. Entonces, en total, todo este triangulito, todo este rectangulito tiene 3 por 1. Entonces, si yo quiero sumar todas, sería 3 unidades por 1. En total, entonces, el área me da 1 por 2, 2, más 3 por 1, 3. En total, el área entonces sería 5 unidades. Unidades de longitud. Lo que pasa es que estas unidades de longitud serían unidades de longitud al cuadrado, porque el área se da en unidades de longitud al cuadrado y el perímetro se da en unidades de longitud. Unidades de longitud y aquí unidades de longitud, pero al cuadrado. Bueno, entonces, mira, aquí estoy mostrando ya cómo se completó. Entonces, en total, desde aquí hasta aquí hay 3 unidades de longitud. Bueno, entonces ya yo calculé el perímetro de esta. Entonces de tarea vas a calcular cómo se calcula el área de esta, ¿no? Que es la multiplicación de los de lado por lado. 3 por 5, 15 sería. Y el perímetro, yo calculé el área de esta. De tarea tendrías que calcular el perímetro de la figura, que sería la suma de todos los lados. 2, o comencemos por aquí. 1, más 2, 3, más 1, 4, más 2, 6, más 1, 7, más 3, 10, más 1, 11, más 1, 12. Sería 12 unidades de longitud. Listo, y aquí sería 15 unidades cuadradas. Bueno, el siguiente ejercicio dice construya rectángulos que cumplan con las condiciones indicadas. Por ejemplo, que el área sea de 24 unidades cuadradas. El área sea de 24 unidades cuadradas. Entonces, como área de un rectángulo de lado por lado, por ejemplo, lado, este sería un lado y este sería el otro lado, digamos, llamémoslo altura, lado y altura. Entonces, es construir rectángulos que la multiplicación de estos dos lados me den 24. Entonces, hay muchos números que dan 24. Por ejemplo, 3 y 8, 8 por 3, 24. Ese podría ser una posible respuesta. O por ejemplo, 4 y 6, 6 por 4 da 24.
O por ejemplo, 1 por 24. Esos rectángulos también son posibles de respuesta. Todos esos dan un área de 24 unidades. Repito, el área se calcula multiplicando el lado 1 por el otro lado de la figura, en este caso un rectángulo. Bueno, listo. Aquí hay otras posibles opciones, que es poner los mismos, pero en formato horizontal. O sea que este podría ser otro rectángulo de 8 por 3, también da 24. Aquí hay otras de la misma manera. Después de pronto dice calcule áreas que de 24 unidades cuadradas y perímetro de 28 unidades. Entonces uno que de 28 de todos estos que hemos hecho podría ser ¿cuál? A ver, que podría ser ¿cuál? Si yo sumo pronto que de 28 unidades. Bueno, vamos a mirar cuál de todos estos da 28 unidades. Listo, entonces si buscas, si te das cuenta, ninguno de ellos, su perímetro sumando todos los lados da 28. Ninguno de ellos da 28, pero falta, de pronto podemos utilizar esta otra opción, que es un rectángulo de 12 por 2. Un rectángulo de 12 por 2 también da 24, porque 2 por 12 da 24, cumpliría el área, cumpliría que nos da el área, que necesitamos que el área de 24 unidades, pero además cumple que el perímetro de 28. ¿Por qué? Porque 12, ¿cierto? Más los otros 12 de acá darían 24, y más 2 de acá darían 26, y más los 2 de acá darían 28. Entonces ese podría ser la figura. Y bueno, aquí finalmente en el punto C dice calcule, halle un rectángulo o rectángulos que tengan un lado de 5 unidades. Entonces cualquiera, tú pones uno de 5, un rectángulo igual a uno de 5, un rectángulo cualquiera pone 5 y en el otro lado pones cualquier lado. De esa manera pues ya daríamos respuesta a ese tercer punto. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí chiquitico. Por ejemplo, que aquí que tenga un lado de 5 y el otro puede ser 3 o 2 o 1 o 7, lo que sea, cualquiera de todos esos ya cumpliría este punto número C. ¿Sí? Simplemente es un rectángulo que uno de sus lados mida 5. Bueno, construya un triángulo que tenga 3 unidades de base y haya una expresión para su área. Bueno, esto es un triángulo, la base es este lado de acá de la parte baja y entonces nos están diciendo que construyamos cualquier triángulo que su base mida 3 unidades. Entonces cualquier triángulo sirve. Otra parte importante de un triángulo es la altura. Entonces en este caso no nos dicen cuál sea la altura. Entonces la vamos a dejar indicada con una letra. En álgebra, cuando no tenemos un dato, lo dejamos como una letra. Entonces ahí ya está. Este triángulo podría ser de lado de base tiene 3 y de altura pues la letra H. ¿Cómo se calcula? Y dice, halle una expresión para su área. Halle una expresión para su área. Entonces, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? El área de un triángulo es base, que en este caso sería esta, por altura sobre 2. Mira, base por altura sobre 2. Como la base es 3, la altura es h, entonces quedaría 3h sobre 2. De esa manera, ese triángulo sería la respuesta a ese punto. El siguiente, escriba expresiones que representan el perímetro y el área de las siguientes figuras. Entonces el perímetro, recordemos, es la suma de los lados de todo el contorno de la figura. Entonces en este caso simplemente es comenzar a sumar, ¿no? Cada figura. X más X más X más X, algo como esto. X más otra X serían 2X, más otra X serían 3X, más otra X serían 4X. Este sería el perímetro. X más X más X más X, 4X. Y el área, recordemos que el área de los rectángulos y de los cuadrados es multiplicar lado por lado. Entonces el área sería X por X o X cuadrado, que es cuando uno está multiplicando dos letras del mismo, dos letras iguales, simplemente este tiene un exponente 1, este tiene un exponente 1, entonces se suman los exponentes. Listo. Y de la misma manera pues se hacen los demás, ¿no? Aquí hay otra consideración es no solo hay que sacar el perímetro y no solo hay que sacar el área, sino además reemplazar la X cuando vale 1 y reemplazar la X para que valga 2. Entonces, ¿cuánto nos darían esas respuestas? Si lo hacemos aquí por encimita, por ejemplo, daría 4 por 1 cuando la X vale 1
el perímetro daría 4. Y el área daría 1 por 1, daría 1. Y cuando la x vale 2, entonces sería 4 por 2, daría el perímetro 8. Y el área, que es esta, daría 2 a la 2, que es 2 por 2, 4. Entonces de esa manera, esto serían 4 unidades cuadradas de longitud y esto serían 4 unidades. Perímetro es con unidades y el área con unidades cuadradas. Creo que por aquí eso fue lo que hice. Lo evalué solo para el 1. 4 por 1, 4. Y 1 por 1, 1. Ya faltaría reemplazarlo con el 2. Eso lo pueden hacer ya de tarea. En el caso del perímetro de la figura número 2, llamemos figura número 2 a esta figura de acá, este rectángulo. Entonces, por un lado es, entonces, este lado que es x más 2 más x más 2 más x. Entonces, eso es lo que está aquí puesto. Si tú sumas todas las x, te van a dar que hay 4x. 1, 2, 3, 4x. Por eso aquí aparece 4x. Y acá hay un 2 más otro 2, entonces sería 4. Entonces, aparte las x, aparte los números, 4x más 4. Y el área sería la multiplicación de lado por lado. Entonces sería x por el otro lado que es x más 2. Entonces aquí dice x más 2 por el otro lado que es x. ¿Qué falta? Entonces simplemente coger y reemplazar esto cuando el valor vale 1 y también cuando valga 2. Reemplazar los valores, hacer las operaciones y calcular las áreas de los perímetros. De tarea queda entonces la figura número 3. Aquí en el siguiente ejercicio dice, las expresiones que aparecen a continuación se refieren a perímetros o áreas de regiones de la figura que dibujaron. Escriba qué representa cada una de ellas. Pues aquí básicamente lo que yo entiendo de este ejercicio es las expresiones pues son estas. Esta x pues significa la longitud de este lado, esta representa la longitud de este lado y esta y representa la longitud de este lado. Entonces yo respondería a esta pregunta diciendo que ¿qué representan cada una de ellas? Pues representan los lados de la figura geométrica. Bueno, ahora escriba las expresiones que representan el perímetro de las siguientes figuras. Entonces las figuras son, una figura es esta y la otra figura es esta. Cada vez van volviendo un poquito más complejas las figuras. Entonces vamos a sacar el perímetro de estas figuras. Recordemos que el perímetro es la suma de los lados. Entonces comencemos con esta figura. Entonces mira, por un lado esto vale x más y más y más x, hasta aquí otra y, ¿cierto? Porque este pedacito es igual a este, entonces más y, este pedacito vale x, porque este pedacito vale igual que este, ¿cierto? Más y, porque este pedacito es igual que este, y entonces ahí falta x, porque este pedacito negro es igual a este. En total, entonces, ¿cuánto sería el perímetro? Pues tú sumas la cantidad de x que hay, la cantidad de y que hay, y da, si ves, hay 4x, 4 pedacitos pequeños y 4 pedacitos grandes. Sería el perímetro en total 4x más 4y. Bueno, ahora para esta figura. La figura por tener un círculo, el área, perdón, el perímetro cambia un poquito. Vamos a ver cómo cambia. Entonces, el perímetro es sumar el contorno de la figura. Entonces, x por un lado, más y, más x, más y, más la figura. ¿Cómo se halla esa curva? Esa curva, el perímetro de una figura redonda es 2 pi, y pi es un número, 3,1416, creo que es 3,1416 por el radio. Así se halla el perímetro de un círculo. Pero como esto es medio círculo, como no es un círculo completo, sino es medio círculo, entonces se divide en 2 la expresión de arriba, y al dividir en 2 es pi por r. R es el radio y el radio es cuánta distancia hay desde aquí hasta el extremo del círculo. Entonces el radio es x, porque desde el centro hasta el extremo del círculo hay una distancia de x. Con eso en mente, entonces el perímetro nos daría, como vemos, hay dos líneas negras que yo las llamé x, aquí están, más dos líneas rojas que yo las llamé y, más el perímetro del círculo azul, que es
pi por r, pero como r es x, entonces quedaría pi x. Ese sería el perímetro. Aquí simplemente recordar que pi es un número que significa 3,1416. Bueno, aquí ahora hallar el área de la región sombreada. Bueno, son varias preguntas, ¿no? Escriba, dice, halle las expresiones algebraicas que representan el área de cada una de las regiones sombreadas. Escriba en cada caso cuáles son las áreas que debe determinarse para hallar el área de la región sombreada. Entonces vamos a ver cuáles son las áreas que hay que calcular para poder hacer esta operación. Y dice, de la observación de los lados puede deducirse la magnitud de los lados desconocidos. Entonces, los lados que no se conocen, ¿cómo los vamos a deducir? Ahora lo miramos. ¿Y qué procedimiento emplea para resolver el problema? Vamos a ver entonces cómo resolver eso. Comencemos por la figura número 1, esta. Entonces, ¿cuál es el área para el área asombrada? Es el área naranja, pero ¿cómo la saco? Entonces, primero tengo que calcular el área más grande, el área completa, el área de esa figura es lado por lado, o sea, sería X por Y, eso sería, y restarle el área blanca, que es el área interna. Entonces, ¿cuánto sería el área blanca? Pues aquí dicen que el lado mide Z, y seguramente aquí ya estamos respondiendo la pregunta, la 2. Observando el dibujo nos damos cuenta que es un cuadrado, entonces seguramente el otro lado también vale Z. Así es que la otra área, el área blanca sería Z por Z o Z al cuadrado. Z al cuadrado o Z por Z significa lo mismo, lado por lado. ¿Listo? ¿Y cómo saco el área de la región sombreada? Pues restando el área roja menos el área blanca. Y aquí está la expresión. X por Y menos Z por Z. Ahora en el caso de la otra figura. Ahí ya estoy respondiendo cuáles son el área de la región sombreada. Ya expliqué cuáles son las áreas que tuve que calcular para hallarla. También expliqué qué fue lo que observé. Observé que aquí hay un cuadrado y aunque falta un lado, por ser cuadrado tienen el mismo lado. Y la tercera pregunta, el procedimiento que utilicé es una resta. Bueno, para la siguiente figura que es esta, entonces miramos que hay que calcular el área de la figura grande, que sería eh, el área grande, sería lado por lado. Entonces aquí vemos que esto mide 12 por un lado, ¿cierto? De aquí a aquí mide 12. Y de acá a acá no lo dicen, ahí es donde nos toca por observación hacer una deducción. ¿Qué deducimos? Pues que como aquí mide x, 2x, entonces aquí hay 2x, aquí parece que hay también 2x, por observación eso es lo que parece, y en el de abajo también hay 2x, en total hay 6x de lado. Entonces por eso, al multiplicar lado por lado sería 12, que es estos, por la suma de toda esta distancia que sería 6x. 12 por 6x, 12 por 6, 72 y se deja la x ahí quieta, sería el área grande. Pero tenemos que calcular también el áreas pequeñas. El área de la figura pequeña, ahí hay 4 figuritas pequeñas, 4 cuadrados, una sola, sería multiplicar 2x por 2x, porque el lado es 2x y se ve que es un cuadrado, entonces en el otro lugar también seguramente hay 2x. 2x por 2x daría el área. 2 por 2, 4 y x por x, x cuadrado, ¿no? Este se multiplica por este y este se multiplica por este. 2 por 2, 4, x cuadrado. Pero todavía no he calculado el área de la figura sombreada. El área de la figura sombreada lo tengo que calcular restando. ¿Qué resto? Vamos a ponerlo por acá. El área de la figura sombreada tengo que calcularla con el triángulo grande, ¿cierto? Y restándole 4 triangulitos, 4 rectángulos pequeños, blancos. Llamémoslo así, blancos. ¿Listo? Y entonces la expresión queda así. El área grande es esta, 72, ya la habíamos puesto por acá. Y 4 veces los rectángulos pequeños. Entonces, simplificando o multiplicando este 4 por este 4, 4 por 4, 16, quedaría 72x menos 16x cuadrado y ahí pararía. Listo. Entonces, bueno, ya la tarea, de pronto puedes hacer esto en base a lo que te expliqué. A manera de tarea lo puedes hacer. Básicamente es exactamente lo mismo. Ir haciendo restas, coger las figuras y ir restando hasta dejar el área de la figura sombreada. Entonces, si tienes alguna pregunta, me puedes, me la puedes dejar ¿en qué?
en el WhatsApp o ahí debajito de este video.